No sé si a veces se tiene esa sensación de que el suelo se mueve bajo los pies. Y no hablo de un temblor, sino de algo más constante. Mm, Parece que las reglas del juego, ya sea para una carrera, las relaciones, hasta para saber quiénes somos, cambian justo cuando creíamos que ya las habíamos entendido. totalmente. Es agotador, como intentar construir algo sobre arena movediza. Justo. Para analizar a fondo esa sensación, hoy vamos a explorar un libro que es, yo creo, clave, Modernidad líquida, del sociólogo Zygmunt Bauman. Un libro fundamental, sí. La idea es desentrañar su concepto central. ¿Cómo pasamos de una modernidad que él llama sólida a una líquida? Y es que la metáfora es perfecta para empezar. Porque cuando Bauman habla de modernidad sólida, se refiere a un mundo que, bueno, para bien o para mal, tenía estructuras muy definidas, muy duraderas. Como la época de nuestros abuelos, quizás. Exacto, piensa en ese modelo, un trabajo para toda la vida, en la misma empresa, el matrimonio como una institución casi inamovible, roles sociales muy claros. Todo se sentía como un edificio, con cimientos, predecible. Podía ser muy restrictivo, claro, pero era predecible. Tenía un mapa. Y ahora vivimos en medio de la inundación. Exactamente. La modernidad líquida es nuestra era. Los líquidos, por definición, no conservan su forma. Fluyen, cambian, se te escurren. Y así es nuestra sociedad ahora. Definida por la incertidumbre, por la flexibilidad casi como una obligación y por la falta de puntos de referencia fijos. Ya no hay un mapa, solo un océano que cambia todo el tiempo. De acuerdo, entonces, vayamos al inicio de este cambio. Bauman usa una imagen muy potente, la del gran derretimiento. Ajá. Él dice que la modernidad, desde sus inicios, siempre quiso derretir los sólidos, o sea, disolver las tradiciones, las jerarquías, las certezas religiosas, todo lo que se veía como viejo y rígido. Correcto, pero aquí viene el matiz que es crucial. El plan original no era el caos, no era dejar un charco. Ah, no. ¿Cuál era el plan entonces? El plan era derretir esos viejos sólidos, que se consideraban irracionales, para reemplazarlos con sólidos nuevos y supuestamente mejor diseñados. Más modernos. Más racionales, más científicos, más eficientes. Piensa en las grandes utopías, la planificación de ciudades perfectas, la burocracia ideal. Se quería construir una sociedad que funcionara como un reloj suizo. O sea, un nuevo edificio, más funcional, pero un edificio al fin y al cabo. Precisamente. Un sólido para reemplazar a otro sólido. Pero, y aquí es donde el análisis de Bauman se pone interesantísimo. ¿Qué pasó? Algo se torció en el camino. Es como si el proyecto se hubiera detenido a mitad de la construcción. ¿Y por qué? ¿Nos quedamos sin planos o nos gustó más la demolición? Bauman sugiere que es más lo segundo, que nos enamoramos del proceso de derretir. El derretimiento dejó de ser un medio para un fin y se convirtió en el fin mismo. Se volvió permanente. Se volvió una condición permanente, exacto. La disolución de estructuras ya no era para crear otras nuevas y estables, sino para mantener un estado de fluidez perpetua. O sea que la única regla ahora es que no hay reglas permanentes. Justo. Cualquier cosa que empieza a solidificarse, como un compromiso a largo plazo, una identidad fija, una carrera estable, Se ve como una amenaza, como algo que te frena, que te impide ser flexible. y esa flexibilidad ya no es una opción, es una obligación para poder sobrevivir. Exacto. En este mundo líquido, cualquier estructura es temporal, es desechable. La única certeza es el cambio constante. Y esto, claro, tiene unas consecuencias enormes para nosotros a nivel personal. Totalmente. Y eso me lleva al siguiente punto que es clave en el libro, lo que él llama la carga de la libertad. Habla de emancipación e individualización. Libertad suena muy bien, pero él le da un giro, bastante oscuro. Es que ahí está la gran paradoja de nuestra era. El concepto central es la individualización. Y no se trata solo de ser individuo, sino de que la tarea de construirte una identidad, de forjar una biografía, de darle sentido a tu vida, ya no es una responsabilidad compartida. Antes te ayudaba la comunidad, la familia, el Estado. Ahora recae única y exclusivamente sobre tus hombros. Eres el empresario de ti mismo. Ándale, esa es la frase. Pero un momento, ¿no era ese el sueño? Liberarnos de esas ataduras de la comunidad, que muchas veces eran opresivas, para poder elegir quién es ser. Sí, claro, y esa es la trampa. Se nos dio la libertad de elegir nuestro camino,
pero se nos quitaron las herramientas colectivas para construirlo y, sobre todo, el poder para controlar el terreno sobre el que caminamos. Entiendo. La identidad ya no es algo dado, es una tarea que dura toda la vida. El problema es que los fracasos en esa tarea, que muchas veces son resultado de fuerzas económicas globales o decisiones políticas, ¿Que no controlamos para nada? para nada. Esos fracasos se viven y se sienten como fracasos puramente personales. Es el clásico discurso de, si no tienes éxito es porque no te esfuerzas lo suficiente. Se privatiza el fracaso. Exacto, es el síndrome del perfil de Hinton, ¿no? Tienes que presentarte como un proyecto en constante reinvención, siempre positivo, siempre aprendiendo algo nuevo. Es agotador. Agotador porque nunca llegas a un lugar estable. Nunca. Si te despiden por una reestructuración global, el mensaje que te llega es que tú fallaste en mantenerte relevante. El libro usa una imagen muy potente para esto. La desaparición del ágora. Uf, sí. Ese espacio público de la antigua Grecia donde los problemas que parecían privados se podían discutir, se reconocían como compartidos y se buscaban soluciones colectivas. Y según Bauman, esa ágora ha sido colonizada por lo privado. Hoy se nos bombardea con el mensaje de que debemos buscar soluciones biográficas a contradicciones sistémicas. ¿Puedes dar un ejemplo de eso? Claro, sientes ansiedad por la precariedad económica. La solución que te ofrecen es medita, ve a terapia, gestiona mejor tu tiempo. Soluciones individuales. Siempre individuales para problemas que son estructurales, que son colectivos. Y esto inevitablemente afecta a nuestros lazos con los demás. Si cada uno es un competidor en este mercado de la autorrealización, El compromiso se ve como un mal negocio. se empieza a percibir como un riesgo, un compromiso a largo plazo en una pareja, en una amistad, en una causa, te ancla, te resta flexibilidad. Y las relaciones se vuelven líquidas. Conexiones que se pueden hacer y deshacer con un clic. Se busca la satisfacción inmediata sin las responsabilidades de largo plazo. Y esta presión por ser flexible, por ser ligero, me hace pensar en el mundo del trabajo. Si las relaciones son frágiles, ¿cómo se construye una carrera? Aquí es donde Bauman hace esa distinción entre la modernidad pesada y la liviana. Es una distinción clave, sí, para entender el poder hoy en día. La modernidad pesada o sólida era la de la era industrial, la de Ford. Las grandes fábricas. Exacto. El capital era pesado, estaba anclado a un lugar. Fábricas enormes, maquinaria que no podías mover, miles de trabajadores en un mismo espacio. El poder era poseer y administrar un territorio. Era la era del hardware. El capital y el trabajo estaban, digamos, atados el uno al otro, ¿no? Aunque fuera una relación conflictiva. Justo, estaban atados. Y eso, aunque fuera una relación desigual, le daba a los trabajadores cierto poder de negociación. Podían hacer una huelga y paralizar la producción. Claro. Y la de nuestro capitalismo globalizado. El poder se ha vuelto ligero, extraterritorial, nómada. Ya no depende del territorio. Ya no. Depende de la velocidad, de la capacidad de moverse sin avisar, de escapar de cualquier compromiso. Es la era del software. El capital financiero le da la vuelta al mundo en segundos, pero la mayoría de la gente sigue atada a un lugar, a una hipoteca. Esa es la gran desconexión. El poder hoy reside en la capacidad de huir. Una empresa puede mover su producción a otro país si los salarios suben, dejando atrás a toda una comunidad. El capital se emancipó del trabajo. Y el resultado práctico de esto es que la precariedad es la nueva norma. Exacto. La idea de una carrera para toda la vida es una reliquia. Ahora lo que se valora es la flexibilidad, los contratos por proyecto, la gig economy. Y Bauman, citando a otro sociólogo, Richard Sennett, dice que esta dinámica corroe el carácter. Esa frase es durísima. ¿Qué quiere decir con eso? Que corroe el carácter. Significa que es casi imposible construir una narrativa de vida coherente, una historia sobre quién eres, cuando tu vida laboral es una serie de fragmentos desconectados. ¿Cómo planeas a largo plazo? ¿Cómo? ¿Cómo compras una casa? ¿Cómo formas una familia? Si no sabes si vas a tener ingresos en 6 meses. El futuro deja de ser una promesa y se convierte en una fuente constante de ansiedad. Entonces el panorama es individuos sobrecargados de responsabilidad, relaciones frágiles y trabajo precario. La pregunta es casi inevitable.
¿Qué pasa con el anhelo humano de comunidad? Mm, Uno pensaría que con todo tan inestable, buscamos refugio en el grupo más que nunca. Y lo hacemos. Esa es la gran paradoja de nuestra era. Anhelamos desesperadamente la seguridad y la pertenencia de una comunidad, pero al mismo tiempo, Tememos que nos quite libertad. tememos que esos lazos comunitarios restrinjan nuestra preciada y obligatoria libertad individual. Queremos la calidez del hogar, pero sin tener que quedarnos a lavar los platos. Queremos los beneficios sin los compromisos. Exactamente. Y en medio de esa tensión, el Estado, que antes era el que garantizaba esa seguridad colectiva, ha perdido muchísimo poder. Ya no puede proteger a sus ciudadanos de las fuerzas globales del capital. Se siente impotente. Sí. Para describir las falsas comunidades que creamos en este contexto, Bauman usa otro de sus conceptos geniales, las comunidades perchero. Es una metáfora brillante y un poco triste también. Describe estas comunidades como explosivas, pero totalmente efímeras. ¿Como un perchero? Nos unimos a ellas por un momento, como quien cuelga un abrigo en un perchero al entrar a un lugar. Compartimos un espacio, un momento, pero no hay intención real de conectar a largo plazo. Eso me suena exactamente a la indignación viral en redes sociales. Es el ejemplo perfecto. Un día todos estamos furiosos por algo, compartimos un hashtag, nos sentimos parte de un movimiento, y a la semana siguiente, nadie se acuerda. El perchero se vacía y cada uno se lleva su abrigo. Son eso. Brindan una sensación de pertenencia instantánea, un estallido de unidad sin costo. ¿O el fandom de una serie? O el fandom de una serie, o la gente que se junta a ver un partido. Te sientes parte de algo más grande. Pero en cuanto el evento termina, la comunidad se disuelve. No deja lazos, no deja obligaciones, no deja un compromiso a futuro. Es pertenencia de usar y tirar. Es la pertenencia en su versión líquida. Entonces, si recapitulamos un poco, el análisis de Bauman es casi como una sesión de terapia para nuestra época. Nos da un lenguaje para entender por qué nos sentimos así. Sí, nos da un mapa del malestar. Pasamos de un mundo sólido a uno líquido, lleno de incertidumbre. Y esa libertad individual tan celebrada se ha convertido en una tarea, obligatoria, agotadora y muchas veces muy solitaria. Y lo fascinante, creo que su mayor aporte, es que Bauman no te da respuestas fáciles. No dice, vuelvan a las tradiciones o abracen el caos. No te dice qué hacer. No, su genio está en darnos un vocabulario preciso para describir las ansiedades de hoy. La metáfora de la liquidez nos permite ver la lógica oculta que conecta la precariedad laboral con la fragilidad de nuestras relaciones, la crisis de las instituciones con la carga de tener que inventarnos cada día. Nos ayuda a nombrar el problema. Al nombrar el malestar. Y eso ya es un primer paso enorme. Y al nombrarlo, quizás podemos empezar a pensar en cómo navegarlo de otra manera. Su trabajo nos obliga a cuestionar la naturaleza de la libertad que tanto valoramos. En un mundo que nos pide ser flexibles, rápidos, desapegados. Para poder fluir con la corriente, la pregunta que nos deja flotando y con la que podemos cerrar es una pregunta muy personal. Es la pregunta fundamental, yo creo. Si todo a nuestro alrededor se derrite, ¿Qué tipo de anclas podemos o queremos construir en medio de esta corriente? Si es que queremos alguna. ya sea en relaciones, en valores, en proyectos, Y sobre todo, ¿cuál es el precio que estamos dispuestos a pagar por construirlas? sabiendo que ir a contracorriente siempre es más difícil que dejarse llevar.